Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la Dra. Nancy Rocky. Bienvenidos a la clase 8. Saben, se merecen un gran aplauso. Y supongo que debemos aplaudirlos por seguir con tanta fe este proceso de recuperación. Estamos orgullosos. En realidad, sabemos que funciona. Funcionó para nosotros. Convirtió nuestro matrimonio, que era un infierno viviente, en una vida en el paraíso. ¿Funcionó para ti? ¿Qué significa eso? Pues... yo no tenía problemas. Oh, en tus sueños. Eso es cierto. Era en mis sueños que yo no tenía problemas. Eso es correcto, pero en la vida real era otra la historia. Otra historia. Mi pregunta para todas estas personas es, ¿están culpando a otras personas? ¿O realmente comienzan a permitir que les enseñen y toman la responsabilidad de lo que hayan dentro de sí mismos? Piensen en eso. Veremos ahora cómo funciona la mente. Hay varias cosas que queremos compartir. Una es la capacidad de la mente humana y la otra es la fórmula con la que trabaja la mente. Queremos que vean el proceso para que puedan comprender mejor lo que sucede aquí. Solo sepan que es una explicación muy simple. No tendrá demasiados hechos y cifras a menos que se relacione con la capacidad de la mente. Queremos que tengan una idea de la manera básica en que funciona nuestra mente. Bien, comencemos. Primero queremos decirles que hay una diferencia entre la mente y el cerebro. ¿Qué son? Lo primero es que el cerebro es un órgano del cuerpo y la mente es un proceso. Es una función. Es el trabajo del cerebro o parte del trabajo del cerebro. Entonces lo que dices es que podemos ver un cerebro, pero no podemos ver una mente. ¿Es cierto? Puedes ver el cerebro, pero de la mente solo los resultados. Eso es cierto. Excepto en los diagramas que les mostraremos hoy. Porque tratamos de simplificarlo para que todos lo comprendan. Veamos la capacidad de la mente humana. Esto es tan fascinante. ¿Sabían que cada bebé nace con aproximadamente 100.000 millones de células cerebrales? Nacemos con más células cerebrales que las que tendremos al final de la vida. Y la razón de esto es que tenemos ciertas ventanas de oportunidad, ciertos periodos de tiempo, para que esas neuronas se conecten entre sí para desarrollar cierta tarea. Y si por alguna razón esas neuronas no se conectan entre sí, entonces son eliminadas del cerebro. Entonces la capacidad de realizar esa tarea se ve muy disminuida. Ahora, mientras decimos esto, comprendan que el cerebro es el único órgano que tiene la capacidad de regenerarse. ¿Qué significa esto? ¿Produce más neuronas? No. Esto significa que, aun cuando falte una parte del cerebro, o parte del cerebro fuera dañada, por ejemplo, por un ataque. O incluso en mi niñez, no pudieron conectarse esas partes de mi cerebro que necesitaban desarrollarse en la temprana niñez. La conexión en esas áreas de empatía no sucedió. Si hubieran hecho una tomografía de mi cerebro, entonces hubieran visto que había algunos lugares en mi cerebro que faltaban, que no funcionaban. Y hoy sí funcionan. Lugares donde esas neuronas no estaban ocupadas, encendiéndose mutuamente, creando las chispas y el brillo necesarios para llevar a cabo la función. Tú creas chispas y brillo en mí ahora. ¿De veras? Sí. Regresemos al cerebro.
Entonces nacemos con 100.000 millones de neuronas. Esa es una cifra exorbitante. Cada neurona es capaz de guardar la colección entera de la Enciclopedia Británica. Entonces la capacidad de la mente es la de 100.000 millones de colecciones de la Enciclopedia Británica. No conozco una computadora tan grande. No solo no conozco una computadora así, sino que no sé de ninguna que pueda trabajar a la velocidad de la mente. Puede trabajar a la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo. Es correcto. Y la velocidad a la que trabaja nuestra mente está determinada por muchos factores. El medio ambiente y la edad y... La nutrición. La nutrición y muchas cosas crean la velocidad a la que trabaja la mente. La capacidad de la mente humana es de veras increíble. Hay otras cosas que queremos que comprendan. Debemos definir algunas palabras. La primera palabra es conciencia. Déjame definir eso. ¿Está bien? Esto lo dijo un hombre que asistió a uno de nuestros seminarios. Dijo, conozco la definición, conciencia. Es ese extraño tiempo entre las siestas. Sí, el molesto tiempo Sí. entre las siestas. En realidad es cuando deben pensar. Bien, conciencia significa pensar y tener conocimiento y estar alerta. Es lo que están pensando en este momento. Veamos lo que significa subconsciente. Subconsciente es algo complicado para muchos cristianos, porque suena freudiano o algo así, pero en realidad no lo es. La palabra submarino significa en realidad debajo del agua. Un submarino va debajo del agua. Un minuto, ¿qué hay de los emparedados submarinos? ¿Cómo se relacionan? Oh, descuiden. Creo que solo tienen la forma de un Ya veo. submarino. Sí. El submarino está debajo del agua, el barco que va debajo del agua. Entonces, ¿qué significa subconsciente? Bajo La conciencia. el nivel de pensamiento de tener conciencia y estar alerta. Sí. En realidad, véanlo así. El subconsciente es un armario de archivo y contiene todas sus memorias, desde el vientre de la concepción hasta el momento actual. Somos conscientes de algunas memorias, en general una por vez. Las demás solo están allí. Y algunas personas por muchas generaciones usaban la palabra inconsciente. Sí, pero tú dices en lugar de subconsciente como un Sí, sustituto. pero hoy usamos la palabra inconsciente y... ¿qué significa? Que estamos desmayados. Sí, entonces es confuso. Dormidos. La palabra subconsciente es más apropiada en la actualidad. Está debajo del nivel de pensamiento, conciencia y alerta. Un armario de archivo que guarda memorias. Ahora aquí hay algo interesante. Los armarios de archivo no piensan. Ciencia, ¿entiendes? Oh, no. ¿Conciencia? ¿Qué es eso? Es esa pequeña persona en su cerebro que les dice si lo que están haciendo está bien o mal. Eso es la conciencia. Es la que hace juicios de valor. Pero el subconsciente no conoce el bien y el mal. Él no hace juicios de valor. No sabe dónde termina uno y comienza el otro. Correcto. Y si no lo ve, no existe. Entonces, es realmente como un armario, como expedientes, solo están allí en el armario. Es todo. Hasta que viene el estímulo correcto, ve por tal o cual expediente, tómalo y léelo, haz eso. Oh, sí. Pero no comprendimos que esos expedientes en ese armario son las cosas que nos hacen pensar lo que pensamos, sentir lo que sentimos y comportarnos como lo hacemos. Pues bien, de hecho, el subconsciente surge y le da órdenes a la mente consciente y Es obliga cierto. a la mente consciente a hacer lo que no desea hacer. Es como Pablo
En la Biblia dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por sus problemas inconscientes, cosas de su subconsciente que dan órdenes a su consciente y le obligan a hacer cosas que no desea. Correcto. Y cuando podemos comprender cuáles son esas cosas, entonces podemos hacer que el consciente tenga control sobre el subconsciente y no lo contrario. Y ese es el deseo, ¿cierto? Eso es lo que deseamos poder hacer. Comprendiendo la verdadera fuerza del deseo y cómo funciona. Tomando control sobre nuestras vidas en lugar de dejar que nuestras memorias nos controlen. Aun cuando no hay memoria de las memorias. Lo sé. Porque para mí no hay memorias del trabajo de parto, del tiempo que pasé en el vientre, pero tengo severos problemas de rechazo. Entonces dices que no recuerdas esas memorias. No, pero el Pero sentimiento... aún así están allí, ¿cierto? Por supuesto. ¿Y qué es lo que está aún allí? El sentimiento. De hecho, recuerdo que hace algunos 1 o 2 años estábamos en Guam dictando un seminario. Y estábamos muy cansados. Recuerden la ley de la que hablamos la última vez. Con cada periodo de agotamiento, hay un periodo correspondiente de depresión que afecta a nuestro punto más débil en ese momento. Enseguida recuerdo lo que sucedió en ese seminario. Porque habíamos terminado un mes completo de seminarios, uno después del otro, y llegamos al último, que era el más grande, y Nancy y yo estábamos divirtiéndonos. Terminaríamos ese domingo, estábamos vistiéndonos para salir a presentar la última parte del seminario. Y Nancy salió, yo estaba sentado al pie de la cama, Nancy salió de la habitación y apagó la luz para entrar en el vestidor y tomar su abrigo. Y yo estaba terminando de peinarme y saldríamos al seminario. Y cuando salió y apagó la luz, llegué hasta 10 en mi cabeza. ¿Te refieres a tu Por cólera? supuesto. ¿Y de qué se trataba? ¿Era porque Nancy había apagado la luz? No. Era por el rechazo. Si de veras me amaba, no hubiera apagado la luz. Pero en realidad, así había sido toda su vida. Su padre era un fanático de apagar las luces, incluso hasta el punto que íbamos por la carretera en una ocasión y estaba lloviendo y yo había encendido las luces y la lluvia se disipó y salió el sol. Y su padre dice, Ron, apaga las luces. Yo dije, ¿por qué? Estás gastando electricidad. Y le dije, ¿a quién pertenece la electricidad que gasto? Él era un fanático, apagaba las luces del auto también. Y esa era tu norma, salir de una habitación y apagar la luz. Oh, claro. Pero cuando estaba cansado, muy cansado, aunque estaba muy bien, todo estaba bien, cuando apagaste esa luz, yo llegué hasta un 10 de cólera. Pues, una de las cosas que debemos recordar sobre el daño es que si nos han hecho daño desde muy temprano, asumimos que todas las personas quieren dañarnos. Están allí para hacerlo, para hacernos daño. Ese es uno de los resultados de que no se suplan las necesidades y de ser dañados por el mundo exterior. Y hablaremos de ese daño específico más adelante en las sesiones. Entonces la clave es que la cólera estaba allí. Un enfado al límite, pero yo sabía cómo manejarlo y no controló mi conducta y se disipó con facilidad. Y esa es la alegría de la recuperación. Verán cómo esas necesidades no suplidas ya no los controlan en su adultez. Verán que hay una nueva vida para ustedes. Veamos la palabra represión. Es una palabra muy pronunciada por personas en los círculos psicológicos y por personas del oficio últimamente. ¿Por qué? ¿Y qué es la represión? Pues, Ron, tú y yo creemos que la represión es un mecanismo que Dios nos dio para tomar las memorias dolorosas y ponerlas en lo profundo del armario de archivo, para que no vengan a hacernos daño otra vez. Creemos que es un mecanismo que Dios nos dio para proteger nuestra psiquis, nuestra mente. Pero no significa que al poner estas memorias en represión dejen de afectar nuestros niveles de sentimientos o nuestras conductas. Aún nos afectan dramáticamente, aunque no las recordemos. Lo recordemos o no, orquestan nuestras conductas actuales, por supuesto. ¿Y qué hay del olvido?
Sabes, algunas personas dicen, oh, yo no recuerdo nada, siempre olvido todo. ¿Sabes qué es lo sorprendente? Cada experiencia que han tenido en sus vidas, desde las experiencias en el útero hasta este preciso momento, está grabada indeleblemente en la mente subconsciente. Está en el armario de archivo. Solo Dios olvida. Olvidar es una cualidad de Dios, no es una cualidad humana. Solíamos oír que debes perdonar y olvidar. No es así. La verdad es que deben perdonar, sí. Y el perdón vendrá como un obsequio de Dios para ustedes. Pero olvidar es necesario. Y es necesario para evitar que ustedes se pongan en la misma situación que una vez debieron perdonar. Lo único a lo que debemos temerle en el futuro es a olvidar lo que nos sucedió en el pasado. Nuestro pasado es la base de nuestro presente. Nuestras memorias son las piedras fundamentales del futuro. Por eso son quienes son. Y son muy importantes. Y no queremos borrar ninguna memoria. Queremos mostrarles cómo hacer. Y que ya lo están haciendo. Para eliminar de esas memorias la emoción negativa que orquesta nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Y no nos sentimos exitosos. Es el propósito de la recuperación, deshacer la negatividad. Bien, veamos cómo funciona la mente. Se basa en una fórmula que, créanlo o no, desarrolló el Dr. Pavlov hace muchos años, cuando estaba experimentando con un pastor alemán, una campana y un trozo de carne. Se acercaba al perro con la carne y la campana, le mostraba la carne al perro y hacía sonar la campana al mismo tiempo, y la respuesta del perro era salivar, babear. El doctor Pavlov repitió esto varias veces, y en una ocasión se acercó al perro solo con la campana. No llevó la carne esta vez. Y cuando fue hasta el perro e hizo sonar la campana, ¿qué suponen que hizo el perro? Salivó. Sin ver la carne. Sin ver la carne. Eso se llama el estímulo produce respuesta. Correcto. Es la fórmula que encontró. Y la mayoría de los mamíferos se manejan en este nivel, y los humanos también. Correcto. El estímulo era el té que se servía en la taza. Cierto. Y la respuesta era mi cólera. Que era la misma cólera que tenías cuando eras un niño y te encerraban lejos de la comida y todo el mundo se reía de ti. Eso pensabas. Sí. ¿No es fantástico? La fórmula con la que trabaja la mente es que el estímulo produce respuesta. ¿Qué significa? Bien, imaginen, si pueden, una pila de discos compactos. Y algo así es como se vería la mente. Cada disco es una memoria. Y están organizados en orden cronológico, desde el nacimiento al momento actual. Y cuando nos llega un estímulo del mundo exterior, o incluso desde dentro de nuestra mente, puede venir por la vista, el oído, el olfato, el gusto, o el tacto, o incluso por nuestras propias emociones. Cuando viene el estímulo, nuestra mente automáticamente, y eso se llama respuesta autonómica, se dirige a esa pila de discos. Busca muy deprisa otras memorias que se relacionen al estímulo. Extrae esas memorias de la pila de discos y entonces respondemos al estímulo no en base al momento actual, sino en base al pasado. Todas esas otras memorias más el momento presente. Cuando regresamos al escenario de la comida, siendo que no me alimentaban de niño. Correcto. Hasta que yo no me enfadaba en extremo y enloquecía a todos en la casa. Cuando nos casamos y tú no tenías la comida sobre la mesa a la hora correcta, llegaba a las 10 y me encolerizaba. Cierto.
Porque cuando nos casamos, ¿qué era yo para ti? Te convertiste en mi madre. Y eso... Y entonces mi responsabilidad era... ¿Qué? repararme. ¿Y? Cuidar mis necesidades. Como no lo hacía mi madre. Correcto. Y cuando decías que la comida debía estar lista, ¿te referías a cocinada y caliente? ¿O a que la mesa debía estar servida? Y la comida sobre la mesa para que todo lo que tuvieras que hacer fuera sentarte a la mesa y comer. Sí. Preferías la comida en tu plato, para que no tuvieras siquiera que servirla, ¿cierto? Lista para mí significaba tomar el tenedor y ponerla en mi boca. Sin ninguna demora. Y para ti lista era aún en las ollas y caliente y lista para servir. Ujú. Pues esos son 5 minutos más y eso me enloquecía. ¿Sabes lo que es sorprendente? Las personas solían preguntarte, ¿por qué no la ayudas sirviéndote tu propia comida? Y la razón por la que no lo hacías es porque en el punto en que te faltaba el alimento te volvías un niño indefenso. Sí, porque lo que sucedía, me tomó mucho tiempo verlo, era que cuando me atacaba el hambre, entraba en pánico y ese miedo era el miedo a no ser alimentado, lo que me sucedía cuando era un niño. Entonces, venía el temor, pero no iba al temor. Iba directo al enfado, ya de adulto. Entonces sentía hambre y si la comida no estaba enfrente de mí inmediatamente, pues iba al número 10 de cólera. Lo interesante es que la cólera siempre está precedida por otra emoción. La cólera es una emoción secundaria. Así que, ¿cuál es la emoción que precede a la cólera? El miedo. Bien. Y lo interesante que he aprendido con los años es que aún me molesta. Cuando siento hambre, siento que viene la cólera. Y detrás de eso siento el miedo. Pero entonces cuando sumo ambos, hambre y también miedo, en lugar de encolerizarme, yo he aprendido en estos años a tomar responsabilidades. Y buscar una fuente de alimentos para poder calmarme y también para no extralimitarme y culpar a Nancy por todo. Entonces eso me redime, ¿no es Por cierto? supuesto. En lugar de convertirme en tu madre. Y hacerte Tú- responsable de todo. Correcto, me conviertes en tu esposa y tú tomas responsabilidad. Tú suples tus propias necesidades. Entonces cuando tengo algo en mi sistema que lo que hace es comenzar a aliviar el hambre, nos convertimos en un equipo y podemos hacer algo juntos. Crear una comida, Sí. es correcto. Es una vida diferente para mí, quiero que lo sepas. Ya no vivo atemorizada. Y vivía con temor 3 veces al día, 7 días a la semana. 365 días al año. ¿No tenías descanso en Navidad? No, era En especial en constantemente. Navidad. No, la Navidad era el peor momento. Sí. Pero vivía atemorizada de que regresaras a casa y dijeras tengo hambre, que era mi señal de que estabas al borde. Y si la comida no estaba en tu plato, cerrarías la puerta e irías a un restaurante. Y las personas dirán, ¿por qué hacer eso en lugar de poner la comida en el plato? Y la respuesta es que tú tomabas el control de tu alimentación en lugar de darme el control a mí que me había convertido en tu madre en Y ese cuando momento. tenías el control, cuando lo tenías, yo me enfadaba porque controlabas mi vida. ¿No es increíble? Estabas equivocada, no importaba lo que hicieras. Correcto. Si ponías la comida, entonces comenzaba enfadándome. Simplemente me enloquecía. Pues comprende que tú no eras el único loco aquí. Si yo hubiera sido emocionalmente madura, te hubiera dicho, ¿por qué no creces y tomas la comida de la olla y la pones en tu plato? Hubiera sido Es duro. probable que hubieras respondido con violencia entonces. Sí. Pero intentaba complacer. Lo triste es que yo crecí donde sentía que debía actuar para recibir aceptación. Toda mi vida fue una actuación por tu aceptación. Y era lo mismo cuando yo era una niña, actuando por la aceptación de mi padre. Y no la obtenía. No la sentía.
Él no me decía que me aceptaba. Cuando me casé contigo sucedía lo mismo. No me lo decías y no lo sentía. Cuando recibimos el estímulo, es la diferencia ahora. Sabemos que el estímulo produce respuesta. La diferencia ahora es que cuando comenzamos este proceso hallamos que hay otra porción, y es que tenemos la habilidad de escoger. Entonces, cuando viene el estímulo, podemos escoger no responder de la manera hostil o de la manera negativa. Podemos escoger hacer otra cosa. ¿No es lo que nos diferencia de los animales? Sí. Los animales tienen solo estímulos que producen respuestas, pero los seres humanos, en su proceso de recuperación, se convierten en estímulo, elección y respuesta. Y eso captó mi atención. Captó mi atención desde el punto de vista de que cuando yo era estímulo que produce respuesta y que sentía hambre, explotaba con Nancy. Cuando yo pienso en eso, diría que probablemente me encontraba en el mismo nivel o incluso más abajo que los perros que nosotros teníamos en casa. Y dije, no, creo que mejor daré otro paso y me convertiré en humano. Y déjenme decirles, el viaje lo vale. Vale la pena. Así es. Y ustedes pueden tener una nueva vida. Pueden recibir ayuda. Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky.